Bueno, vamos a hablar ahora sobre los mecanismos de inhibición de la actividad enzimática. ¿Está bien? La actividad enzimática puede ser inhibida por la presencia de moléculas que son diferentes al sustrato, que se unen a la enzima, sea en el sitio activo o en otro lugar diferente, y de esta manera modifican la actividad de la enzima de forma transitoria, cuando esa inhibición es reversible, o de forma permanente, cuando esa inhibición es irreversible. Los inhibidores irreversibles se unen covalentemente a residuos de aminoácidos que son esenciales en el sitio activo de la enzima, bloqueando de esta forma la actividad de la enzima, bloqueándola por completo, ¿está bien? Inhabilitando la enzima para cumplir su función. Y de manera permanente, eso no es algo que se pueda revertir. En cambio, los inhibidores reversibles se unen a la enzima libre o a la enzima que está formando complejo con el sustrato, pero la forma de unión es no permanente. ¿Está bien? O sea, eso se puede desplazar. La unión del inhibidor se puede desplazar o se puede revertir. Estas inhibiciones reversibles o los inhibidores reversibles se pueden clasificar en competitivos, no competitivos y acompetitivos. Y para nosotros saber qué tipo de inhibidor está presente, lo que hacemos es realizar estudios de cinética, como estuvimos viendo hasta las diapositivas anteriores, y analizamos los parámetros cinéticos de las enzimas en presencia y en ausencia del inhibidor. Entonces, según el tipo de modificación que sufran esos parámetros cinéticos, podemos deducir no solo la presencia de inhibidor, sino también qué tipo de inhibidor es el que está presente. Todos los inhibidores competitivos, ¿sí?, van a permitir que la enzima alcance su velocidad máxima y van a modificar, ¿sí?, el parámetro cinético Km. En cambio, los inhibidores no competitivos y los acompetitivos se unen a un sitio diferente del sitio activo, cambiando de esta forma la conformación de la enzima y por lo tanto la forma del sitio activo. Por eso estos inhibidores acompetitivos y no competitivos no permiten a la enzima alcanzar su velocidad máxima. O sea, el parámetro de velocidad máxima va a ser alterado por la presencia de estos inhibidores. Y ese mismo cambio de conformacional de la enzima, generado por la unión del inhibidor, va a modificar el parámetro Km, como vamos a ver ahora en los ejemplos que les voy a dar. Vamos a ver primero los ejemplos de inhibición reversible, ¿sí? Uno de los inhibidores de las inhibiciones reversibles puede estar dado por un inhibidor competitivo, ¿está bien? En estos casos, el inhibidor competitivo se une a la enzima libre en el sitio activo. O sea que compite con el sustrato por el sitio activo de la enzima. Por eso se llama competitiva. Y debido a la competencia entre el sustrato y el inhibidor por el sitio activo, cuando uno pone muy altas concentraciones de sustrato, puede desplazar la unión del inhibidor, liberando el sitio activo y haciendo que el sustrato se une y la enzima pueda actuar. Es por eso que el parámetro velocidad máxima no se modifica, porque la enzima logra, cuando desplazamos al inhibidor, logra, ¿sí?, hacer reaccionar el sustrato para dar producto. Para que el sustrato y el inhibidor puedan competir por el sitio activo de la enzima, ambos tienen que ser similares químicamente, porque recuerden que el sitio activo de la enzima reconoce con especificidad, ¿sí?, por medio de interacciones débiles que se forman, estabilizan al sustrato o al inhibidor, dado una similitud química. Si no, esto no se podría llevar a cabo, la unión del inhibidor al sitio activo. ¿Está bien? Bueno, si nosotros analizamos los parámetros cinéticos, entonces, acuérdense que vamos a utilizar la ecuación de Weber y Burke y por ende vamos a trabajar con la linealización de la cinética michaeliana, vamos a poder ver que el valor de Km aumenta en el caso de la presencia de un inhibidor competitivo. Y esto ocurre porque la unión del inhibidor al sitio activo da lugar a una especie de cambio de afinidad del sustrato, ¿sí?, por el sitio activo de la enzima. O sea, que requiere mayor cantidad de sustrato para desplazar el inhibidor, despejar el sitio activo y que la enzima pueda actuar, ¿sí? Por eso el valor de Km se aumenta en presencia de inhibidor. Ustedes pueden ver en la gráfica, entonces, ¿sí?, que el valor de Km es mayor en el caso de la presencia de inhibidor, que es la línea punteada con rojo, ¿sí? Acuérdense que estamos trabajando con la inversa de los valores y estamos en un eje que es negativo.
Y en lo que respecta a la velocidad máxima, como pueden ver, la intersección de las dos rectas es en el mismo punto dentro del eje, con el eje, entonces ese valor de velocidad máxima no cambia en presencia del inhibidor y es por lo que les contaba hoy, ¿sí? Podemos, al poder desplazar, aumentando la concentración del sustrato al inhibidor, esa enzima, una vez que el inhibidor se desplaza, puede llegar a alcanzar su velocidad máxima. Bueno, en esta diapositiva les dejo, ¿sí?, un ejemplo de aplicación de inhibición competitiva que se utiliza en los casos de intoxicación con metanol. Yo se los dejo para que ustedes lo investiguen, ¿sí?, lo busquen en los libros o donde les parezca mejor y puedan después aplicar todo lo que hayan investigado tanto a los ejercicios de la guía de actividades como en un debate o discusión de lo que ustedes hayan resuelto con esta investigación en la clase que tendremos de resolución de problemas post vacaciones de invierno. Vamos a seguir ahora entonces con el resto de las inhibiciones reversibles. Otro de los ejemplos es la inhibición acompetitiva. En este caso, ¿sí?, el inhibidor no se une a la enzima cuando está libre, sino que se une solamente cuando la enzima está formando complejo enzima-sustrato, dando lugar así a un complejo enzima-sustrato inhibidor que es inactivo, ¿sí? El sitio de unión del inhibidor es diferente al sitio de unión del sustrato. Por eso, ¿sí?, cuando el inhibidor se puede unir cuando la enzima está formando complejo con el sustrato. En el caso de estos inhibidores, disminuye tanto el valor de Km como el valor de velocidad máxima, ¿sí? El valor de Km disminuye porque una vez que el inhibidor se fija, ¿sí?, al complejo enzima-sustrato, afecta, ¿sí?, la disociación del sustrato, haciendo o aparentando una disminución del valor de Km. O sea, aparentando que hay mayor afinidad de la enzima por el sustrato. En realidad, no es que haya mayor afinidad de la enzima por el sustrato, sino que la presencia de inhibidor no le permite disociarse y dar lugar al producto, ¿está bien? Entonces, el complejo es inactivo porque no da lugar al producto y aparenta una mayor afinidad de la enzima por el sustrato, por eso el valor de Km disminuye. Fíjense, ¿sí?, que el valor de Km lo podemos determinar a partir de la intersección de las rectas con el eje X, ¿sí? En el caso del inhibidor es la recta punteada con rojo. Fíjense que el valor de Km es menor que el de la recta negra, que es cuando está en ausencia del inhibidor. Les recuerdo que estamos hablando de una gráfica de doble recíproca donde el eje es la inversa, ¿sí? Acá tenemos 1 sobre la concentración del sustrato y estamos en el lado negativo del eje, ¿está bien? Por otro lado, el valor de velocidad máxima también disminuye. ¿Y por qué? Porque cuando se forma el complejo enzima-sustrato inhibidor, ¿sí?, ese complejo está inhabilitado, ese complejo no forma producto. Por lo tanto, aparenta una disminución de la velocidad máxima. ¿Por qué? Porque como la velocidad es proporcional a la cantidad de enzima, ¿sí?, si yo tengo menos enzima disponible, la velocidad máxima va a ser menor. ¿Y por qué tengo menos enzima disponible? Porque aquella enzima que tiene unido el sustrato y el inhibidor no está siendo activa, no está generando producto. Bueno, y ahora nos queda por ver el último ejemplo de inhibición reversible, que es la inhibición no competitiva. Y esta es un poquito más compleja de interpretar, ¿sí? En el caso del inhibidor no competitivo se puede fijar tanto a la enzima libre, dando lugar a la formación de un complejo enzima-inhibidor, como a la enzima formando complejo con el sustrato, dando un complejo enzima-sustrato-inhibidor que es inactivo. ¿Está bien? Entonces, el inhibidor en estos casos también se une a un sitio diferente del sitio activo y el efecto del inhibidor se traduce en una disminución de la velocidad máxima sin modificación del valor de Km. Y esto es lo más complejo de explicar. Entonces, velocidad máxima disminuye, ¿por qué? Por lo mismo que les expliqué en la diapositiva anterior, ¿está bien? Cuando el inhibidor se une al complejo enzima-sustrato, inactiva por completo a la enzima para dar lugar a la formación de producto. Entonces, baja la cantidad de enzima total disponible y por ende baja la velocidad máxima. Recuerden que la velocidad máxima era proporcional a la cantidad de enzima, ¿sí? Ahora, en el caso de Km,
el valor se mantiene constante en presencia del inhibidor, ¿sí? No varía respecto del valor que tenemos en ausencia de inhibidor. Y esto podría explicarse por un efecto, ¿sí?, de compensación en el equilibrio. ¿Qué significa esto? El sustrato se puede unir, ¿sí?, tanto a la enzima libre como a la enzima formando complejo con el sustrato. La unión del inhibidor a la enzima se da por una constante de velocidad K1, ¿sí?, y la formación del complejo enzima-sustrato inhibidor se da por una constante de velocidad K1'. Estas dos velocidades son iguales, ¿está bien? O sea, tenemos la misma probabilidad de que el inhibidor se una a la enzima libre o a la enzima formando complejo con el sustrato. Por lo tanto, este equilibrio de estas dos reacciones compensaría el efecto que cada una de esas tiene respecto a la afinidad de la enzima por el sustrato. ¿Cómo sería esto? Como les expliqué en el caso anterior, cuando el inhibidor se une al complejo enzima-sustrato, hay una disminución aparente, ¿sí?, del Km, indicando un aumento de la afinidad por el sustrato. En el caso de la enzima, cuando se une el inhibidor a la enzima libre, ocurre lo contrario, ¿sí? Hay un aumento aparente de Km, indicando una disminución aparente de la afinidad de la enzima por el sustrato. Como esto se compensa, el aumento que genera un equilibrio se compensa con la disminución que genera el otro y por ende no se ve variación en el parámetro Km en la presencia de este tipo de inhibidores. ¿Está bien? Ahora vamos a hablar de lo que es la inhibición irreversible, ¿sí? La inhibición irreversible se va a dar por compuestos que se llaman inhibidores suicidas, ¿sí? Esto, ¿por qué ocurre? Porque los inhibidores suicidas, una vez que se unen covalentemente a aminoácidos esenciales para la actividad enzimática, bloquean la actividad de esta enzima permanentemente y la actividad de esa enzima no se puede recuperar. Por lo tanto, la enzima va a ir a degradación y el inhibidor también. Por eso se lo llama inhibidor suicida. Un ejemplo de inhibidor irreversible es la penicilina, ¿sí? La penicilina es un antibiótico que se utiliza para las infecciones bacterianas. ¿Por qué se utiliza este antibiótico? Porque tiene la capacidad de unirse covalentemente a un residuo de serina de la enzima que está involucrada en la síntesis de la pared bacteriana. Si la bacteria no puede sintetizar su pared celular, no es viable, por lo tanto, la penicilina ejerce el efecto de disminuir la carga de las bacterias, ¿sí? Ahora, en este caso, la penicilina estaría actuando como inhibidor de la enzima que cataliza esa reacción y es irreversible porque se une covalentemente. Pero hay bacterias que evolucionaron y se hicieron resistentes a la penicilina. ¿Y esto por qué se hicieron resistentes? Porque tienen la presencia de una enzima que se llama beta-lactamasa. ¿Qué es lo que hace? Le corta el anillo beta-lactámico a la penicilina, inactivándola. ¿Está bien? Entonces, esas bacterias en presencia de penicilina no disminuyen su capacidad de división y no disminuye la cantidad de bacterias. ¿Por qué? Porque estas bacterias bloquean la actividad de la penicilina. ¿Cómo bloquean la actividad de la penicilina? Rompiendo el anillo beta-lactámico a través de esta actividad beta-lactamasa. Entonces, hay antibióticos que se llaman de amplio espectro, que tienen además de penicilina, ¿sí?, otro inhibidor que también es irreversible, que se llama el ácido clavulónico, que lo que hace es, el ácido clavulónico es inhibir a la beta-lactamasa. Entonces, los antibióticos de amplio espectro lo que hacen es tener penicilina y para aquellas bacterias que son resistentes a la penicilina tienen el ácido clavulónico. Entonces hay un doble frente de ataque a estas bacterias y por ende, por eso se llama de amplio espectro y son, digamos, útiles para aquellas bacterias resistentes a la penicilina. Bueno, vamos a hablar ahora de las enzimas reguladas, ¿está bien? Son otro tipo de enzimas, las enzimas reguladas, que son las que están involucradas, ¿sí?, en los procesos que mantienen activas o inactivas las vías metabólicas según el contexto en el que está la célula. Ustedes en la clase anterior vieron una introducción al metabolismo, ¿sí?, donde se les explicó que una vía metabólica estaba dada por varios pasos sucesivos, de reacciones sucesivas, donde
El producto de una reacción es el sustrato de la siguiente hasta llegar al producto final. Entonces, la velocidad de todo el proceso, ¿sí?, de toda la vía metabólica, va a estar limitada, ¿sí?, por el paso más lento de toda esta vía. Entonces, alguna de esas enzimas va a catalizar ese paso más lento y esa es la que va a estar regulada principalmente para mantener activa o inactiva una vía metabólica. ¿Está bien? Todo esto obviamente lo van a entender mucho más cuando empecemos a estudiar los metabolismos, pero bueno, básicamente lo importante es que las enzimas reguladas, ¿sí?, catalizan reacciones que son irreversibles. ¿Por qué? Porque si la enzima es reversible y puede ir en las dos direcciones, si uno regula a ese tipo de enzimas, estaría ejerciendo un efecto sobre reacciones recíprocas con la misma señal, y eso no sería algo útil para la célula. Entonces, las enzimas reguladas tienen que catalizar reacciones irreversibles dentro de la vía metabólica y por lo general son las que se encuentran cerca del inicio de la vía metabólica. ¿Por qué? Para así evitar, digamos, la producción de metabolitos intermedios innecesarios y ahorrar un montón de energía en el proceso de algo que no se va a utilizar. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes vean el estudio de las vías metabólicas van a ver que los puntos de regulación siempre están al inicio de la vía. Puede haber más de un punto de regulación dentro de la vía metabólica, pero siempre es importante regularla al inicio y con un metabolito que esté comprometido con esa vía metabólica para que el efecto regulatorio sea realmente eficiente. Bueno, entonces, dentro de las enzimas reguladas, nosotros encontramos a las enzimas alostéricas, ¿sí? Las enzimas alostéricas, si se acuerdan al principio de la clase cuando hablamos de cinética, yo les había comentado que había dos tipos de curvas cinéticas que se podían observar. Unas eran las hiperbólicas, que correspondían a las cinéticas micaelianas, a las enzimas micaelianas, y otras eran las sigmoides, que se correspondían con las enzimas alostéricas. Así que ahora vamos a empezar a presentar a ese tipo de enzimas, ¿está bien? Las enzimas alostéricas son enzimas que están formadas por más de una cadena polipeptídica. Por lo tanto, su nivel de estructura máximo es el nivel cuaternario, ¿sí? Esa es su configuración o su conformación activa y funcional, ¿sí? El nivel cuaternario de estructura. Eso significaba que luego del plegamiento tridimensional de estructura terciaria debían las distintas subunidades ya plegadas de la proteína tienen que interactuar entre ellas por enlaces débiles para formar la estructura funcional de esa proteína. Estas enzimas alostéricas funcionan a través de la unión reversible no covalente de pequeñas moléculas que se denominan moduladores, o sea, moduladores alostéricos, ¿sí? Estos moduladores se unen a lugares que son distintos del sitio activo de la enzima y lo que hacen es cambiar, ¿sí?, la forma de la proteína, modificando de esa forma la afinidad que tienen por el sustrato, ¿sí? Alostérico significa cambio de forma y es por eso que la unión de estos moduladores a estas enzimas en una subunidad diferente a la subunidad catalítica genera un cambio de forma que genera un cambio de afinidad de la enzima por el sustrato, modificando de esta forma la actividad propia de la enzima, ¿sí? Dentro de las enzimas alostéricas vamos a tener dos grupos y se clasifican en estos dos grupos según cuál es el modulador alostérico. En el caso de que el modulador alostérico sea el mismo sustrato, o sea, que el que ejerce el efecto modulador de la actividad sea el mismo sustrato de la enzima, se las denomina enzimas alostéricas homotrópicas. Y cuando el modulador es una molécula que es diferente del sustrato, se las llama enzimas alostéricas heterotrópicas. Bueno, vamos a analizar entonces un poquito cómo es la cinética de las enzimas alostéricas. ¿Sí? Yo les comenté al principio entonces que la cinética de las enzimas alostéricas es sigmoidea. Y esta forma sigmoidea de la curva se debe al efecto de cooperatividad que ocurre durante la unión del sustrato a la enzima, ¿sí? Seguramente en fisiología hayan estudiado el efecto cooperativo de la unión del oxígeno a la hemoglobina. Bueno, es algo similar, ¿sí? En el caso de las enzimas alostéricas, los parámetros cinéticos que vamos a medir van a ser velocidad máxima y en vez de un valor de constante Km, el valor de constante se llama K05, que también es una constante que va a dar una noción de la afinidad de la enzima por el sustrato.
¿Cómo analizamos entonces esta curva sigmoidea? La curva sigmoidea lo que nos muestra es que a bajas concentraciones de sustrato, la actividad de la enzima es baja o nula, ¿sí? Hasta que alcanza una concentración de sustrato a la cual esa velocidad aumenta abruptamente hasta alcanzar su punto de saturación. Y este efecto de disminución, de aumento progresivo de la velocidad hasta alcanzar su máximo, eso es lo que se observa o se denomina efecto cooperativo. Las enzimas alostéricas, al ser multiméricas, o sea, al tener más de una cadena polipeptídica conformando la estructura funcional, van a tener más de un sitio activo al cual se puede unir el sustrato, y por lo tanto la actividad de esa enzima va a ser máxima cuando todos los sitios activos estén ocupados. ¿Está bien? Y esta ocupación de todos los sitios activos de las enzimas alostéricas se da progresivamente y por eso se ve ese efecto cooperativo. Por eso, digamos, esa forma sigmoidea de curva que se diferencia de la cinética hiperbólica de Michaelis-Menten, donde ¿sí? La enzima tiene un solo sitio activo al cual se une el sustrato y la velocidad aumenta linealmente hasta el punto de saturación. Estas enzimas que se llaman reguladas o pueden tener dos estados ¿sí? De conformación. Un estado R, que se lo llama estado relajado, que es un estado de alta afinidad por su sustrato, y un estado T o tenso, que es de menor afinidad por el sustrato y por ende de menor actividad. Y esto también ayuda a explicar un poco el comportamiento de las enzimas alostéricas en presencia de sus moduladores alostéricos. Bueno, entonces, en lo que respecta a las enzimas alostéricas homotrópicas, ¿sí? Acuérdense que las homotrópicas eran aquellas donde el mismo sustrato ejercía los efectos moduladores. La reacción de una molécula de sustrato con esa enzima que es multimérica afecta la fijación de las siguientes moléculas de sustrato a los demás sitios activos que tiene la enzima. Recuerden que por tener más de una cadena polipeptídica tenía más de un sitio activo al cual se unía más de una molécula de sustrato a la enzima total. Y la afinidad entonces de la enzima por el sustrato varía con la concentración de sustrato de forma ¿sí? que aparezcan estos efectos cooperativos, viendo ¿sí? esa forma sigmoidea de la curva y teniendo de vuelta como parámetros cinéticos la velocidad máxima y el K05 que indica una idea de la afinidad de la enzima por el sustrato. En el caso de las enzimas alostéricas homotrópicas, los efectos de cooperatividad se explican por dos modelos, ¿sí? Uno de los modelos es el modelo concertado, que es un modelo de todo o nada, ¿está bien? Donde todas las unidades de la enzima cambian al mismo tiempo desde el estado T, tenso, de baja afinidad por sustrato, al estado R, o relajado, de mayor afinidad, aumentando así la afinidad de la enzima por el sustrato que se va uniendo al sitio activo de la enzima, ¿sí? O sea, lo que es concertado es el traspaso de la forma T a la forma R de cada una de las subunidades de la proteína. Y después la unión del sustrato se va dando sucesivamente por efecto cooperativo, aumentando la afinidad de unión a medida que se van uniendo las distintas moléculas de sustrato. En cambio, en el modelo secuencial, lo que establece este modelo es que la unión de una molécula de sustrato ¿sí? es la que promueve el cambio de conformación de estado T a estado R, favoreciendo la unión de otro sustrato a otro sitio activo y así secuencialmente hasta que todos los sitios activos se encuentren ocupados. Este modelo secuencial es el que explica el efecto cooperativo que se observa en las cinéticas de las enzimas alostéricas. En el caso de las enzimas alostéricas heterotrópicas, que recuerden que eran aquellas donde el modulador es una molécula que es distinta del sustrato, el efector alostérico puede ejercer un efecto positivo aumentando la afinidad de la enzima por el sustrato, desplazando entonces el equilibrio de la enzima hacia su forma R, o bien tener un efecto negativo que disminuye la afinidad de la enzima por el sustrato, favoreciendo entonces el equilibrio hacia la forma T de la enzima. ¿Está bien? Entonces fíjense que la cinética de una enzima alostérica heterotrópica en presencia de un modulador alostérico positivo se acerca más a una cinética, a una curva un poco más hiperbólica, ¿sí? Por el efecto de cooperatividad positivo, por el efecto, positivo del modulador sobre la enzima aumentando la afinidad por el sustrato,
Y en el caso de que el modulador alostérico sea negativo, la curva se corre, ¿sí? Disminuyendo la afinidad de la enzima por el sustrato. Y a su vez, a veces también se ve que disminuye la velocidad máxima que alcanza. Bueno, vamos a ver ahora otro de los mecanismos de regulación que pueden tener las enzimas reguladas, ¿sí? En el caso de lo que vimos anteriormente, la regulación era por alosterismo, ¿sí? O sea, la regulación alostérica. Y ahora vamos a ver el efecto de modificación covalente sobre las enzimas reguladas. La regulación por modificación covalente lo que implica es la unión de un grupo químico a la enzima a través de lo que se llama un enlace covalente. ¿Está bien? O sea, esa unión de ese grupo a través de un enlace covalente a la enzima va a hacer lo que modifique, ¿sí?, la actividad de la misma. La unión del grupo ese que se une covalentemente puede aumentar o disminuir la actividad de la enzima. ¿Está bien? O sea, algunas enzimas pueden estar activas por la unión de la molécula a la enzima y otras pueden estar de manera inactiva. Y este mecanismo de regulación es reversible, o sea que así como el grupo que se va a unir modifica la actividad, es reversible porque cuando ese grupo no está o no permanece unido a la enzima, se recupera su nivel basal de actividad. Y este tipo de regulación se da a través de la actividad de otras enzimas que son las que se encargan de unir o liberar el grupo químico que esté implicado en la regulación. O sea, que la regulación por modificación covalente, ¿sí?, es la unión de un grupo a la enzima. Este grupo se une covalentemente y esta unión está llevada a cabo por otras enzimas que se encargan, ¿sí?, de agregarlo o liberarlo, modificando de esta forma la actividad de la enzima. Los grupos que se pueden unir pueden ser grupos fosfato, grupo acetilo, grupos metilo, pueden ser ADP. Y vamos a ver a lo largo del estudio del metabolismo, a lo largo de la materia, distintos ejemplos de estos grupos que se unen a las enzimas para modificar su actividad. ¿Está bien? Pero la modificación covalente por agregado o liberación de un grupo fosfato es la más común y es la que más vamos a estudiar. Y en este tipo de regulación está implicada obviamente la participación de hormonas, que son las que terminan regulando, ¿sí?, la actividad metabólica de las células. Mami, bueno, vamos a ver el ejemplo de regulación por modificación covalente por agregado, ¿sí?, de grupos fosfatos. Este tipo de regulación, como les dije, lo vamos a ver durante el estudio de las vías metabólicas, y el mecanismo de regulación es por fosforilación y desfosforilación, donde el grupo químico que se involucra en la regulación es un grupo fosfato, y ese grupo fosfato es cedido por la molécula de ATP. Quien se encarga de unir al grupo fosfato a la enzima es una proteína quinasa, ¿sí?, que une covalentemente el grupo fosfato a la enzima que va a ser blanco de regulación. Y una proteína fosfatasa es la encargada de hidrolizar esa unión covalente y liberar el grupo fosfato que estaba unido a la enzima regular. Estos mecanismos, ¿sí?, la unión del grupo fosfato a la enzima se da a través de un residuo de serina, de trionina o de tirosina de las enzimas que van a ser reguladas. Y algunas enzimas, cuando estén en estado fosforilado, van a estar activas y otras, también fosforiladas, van a estar inactivas, dependiendo de a qué metabolismo respondan y cuál es la señal que está regulando, ¿sí?, esa actividad. Lo mismo para las enzimas en estado de fosforilado, ¿sí? Va a haber enzimas desfosforiladas que van a estar activas y enzimas desfosforiladas que van a estar inactivas. Bueno, y como les dije en la diapositiva anterior, más adelante, a lo largo que abordemos el estudio de los metabolismos, nos vamos a meter más en profundidad en cómo es que estas enzimas modifican covalentemente a las enzimas reguladas en respuesta a hormonas que están señalizando, ¿sí?, a la condición metabólica que las células tienen que responder, activando o inhibiendo determinadas vías metabólicas. Vamos a ver ahora otro mecanismo de regulación, que es la activación proteolítica. Algunas enzimas son sintetizadas y almacenadas como precursores inactivos en algún compartimento celular, ¿sí? Cuando las enzimas son sintetizadas inactivas se las denomina proenzimas o zimógenos. Y este tipo de precursores inactivos, ¿sí?, se van a activar por acción de otra enzima sobre ellas en el lugar y en el momento en el que deben actuar.
El proceso de activación se llama proteólisis y la enzima que está involucrada en la activación lo que hace es romper un enlace peptídico liberando una pequeña secuencia de aminoácidos que era la porción que mantenía a la enzima inactiva y dejando libre a la enzima con actividad. Este es un proceso que es irreversible porque una vez que la enzima está activada, la única forma de inactivarla es por degradación. No le podemos volver a unir la porción de aminoácidos que la inactivaba. Y por lo tanto, una vez que cumple su acción, se la degrada y se elimina del pool de enzimas que tenía esa célula y hay que volver a sintetizar proenzimas nuevas para volver a almacenarlas en el compartimento celular que corresponde, esperando para una futura activación. Ejemplos de enzimas que se sintetizan como precursores inactivos son las enzimas digestivas, que solamente se activan cuando ingresa el alimento que tienen que digerir, o bien las enzimas que están involucradas en la cascada de coagulación. Ya vamos a ver más adelante en la clase que viene cómo es que funcionan estas enzimas del tracto digestivo que se sintetizan como zimógenos, ¿sí? Y que son activadas proteolíticamente para cumplir su función. Vamos a ver ahora otros tipos de mecanismos de regulación que por ahí no son tan generales, son por ahí más puntuales de algunos pocos tipos de enzimas involucrados en los metabolismos o en las funciones celulares, pero no por eso son menos importantes, ¿sí? Hay un mecanismo de regulación que se lleva a cabo a través de unión de proteínas reguladoras. Esto significa que una proteína reguladora se va a unir a la enzima modificando su actividad porque modifica, al interactuar la proteína reguladora con la enzima, modifica la actividad de la enzima por su sustrato. Y también está el caso de la regulación por compartimentación, donde la enzima, además de unirse a una proteína reguladora, ¿sí? Esa proteína reguladora, cuando se une a la enzima, la secuestra y la traslada a un sitio diferente a aquel en el cual la enzima lleva a cabo su actividad. Estos dos mecanismos de regulación son reversibles y lo que permiten es tener un stock o un stock de enzima disponible para una respuesta rápida a una señal metabólica. ¿Está bien? O sea, la unión de una proteína reguladora y el secuestro hacia un compartimento diferente al cual es activa la enzima son formas de tener un pool disponible de enzima pero de forma inactiva, ¿sí? Y que solamente tenga la actividad en el momento que se la necesita sin la necesidad de volver a sintetizar. Otros mecanismos de regulación son el mecanismo de regulación por expresión génica, ¿sí? Donde a través de señales que llegan al núcleo se activa la transcripción de genes que codifican para las enzimas. De esta manera, aumentando la síntesis de las enzimas, se aumenta el pool disponible y acuérdense que cuanto más enzima tenemos, mayor velocidad van a tener las reacciones químicas. Por lo tanto, es un mecanismo de respuesta más lenta, ¿sí? Pero que nos aumenta el stock o el pool de enzima disponible. Van a ver ustedes más adelante, no sé si en la materia vamos a llegar a verlo, pero lo van a ver más adelante a lo largo de su carrera, cómo hay muchos nutrientes, ¿sí? Que tienen un efecto directo sobre la regulación de la expresión de ciertos genes para la respuesta o la regulación de ciertas vías metabólicas. Después también está el ejemplo o el mecanismo de regulación por retroinhibición. En estos casos, en estos mecanismos de regulación, lo que ocurre es que el producto de la reacción ejerce un efecto inhibitorio sobre la enzima que cataliza su producción. O sea, esto ocurre cuando se acumula el producto de la reacción, significa que ese producto no está siendo consumido ni está siendo utilizado, por lo tanto ese mismo producto acumulado se une o modifica, ¿sí? La actividad de la enzima, haciendo que no aumente más la producción de un metabolito que no está siendo utilizado. Este efecto también se puede visualizar a través de la retroinhibición del producto de una vía metabólica, ¿sí? Sobre la reacción inicial de esa misma vía. Ejemplos de esto después ya iremos viendo cuando estudiemos los distintos metabolismos. Y después, la degradación en sí también es un mecanismo de regulación, porque cuando una proteína o una enzima se degrada, lo que hace es disminuir su cantidad, su concentración, o sea que al disminuir el pool disponible de esta enzima, disminuye también la actividad de la misma por falta o por disminución de su concentración. ¿Está bien?
Cuando las enzimas o las proteínas van a ir dirigidas a degradación, son marcadas por grupos químicos, como por ejemplo la ubiquitina, y se envían a organelas especializadas para degradarla y generar así un pool de aminoácidos proveniente de esta enzima. Y es muy importante que ustedes recuerden que una enzima puede tener más de un mecanismo de regulación. ¿Está bien? O sea, tener más de un mecanismo de regulación refuerza, ¿sí? El momento en el cual las enzimas tienen que estar activas o tienen que estar inactivas y nos da un indicio de lo importante que es regular, ¿sí?, las vías metabólicas. Nosotros vamos a ver a lo largo del estudio de los metabolismos que la mayoría de las enzimas reguladas tienen mecanismo de regulación alostérica, junto con algún otro tipo de regulación, como puede ser la modificación covalente, la regulación de la expresión génica, la compartimentación, ¿sí? Lo vamos a ir viendo a medida que estudiemos las vías. Bueno, y para ir terminando esta clase, que es excesivamente larga, pero bueno, tiene demasiado contenido y mucho contenido muy importante, vamos a ver la utilización clínica que tienen las enzimas, ¿sí? O sea, las enzimas, muchas de ellas tienen aplicación clínica, ¿sí? Se utiliza en muchos en diagnóstico, ¿sí? Ya que el dosaje de ciertas enzimas en los líquidos biológicos tiene ese valor de permitir diagnosticar, ¿sí?, daños tisulares, por ejemplo, o necrosis celular. ¿Esto por qué se puede llevar a cabo? Porque hay enzimas que son funcionales, que tienen una función definida y específica en el medio donde se las dosa, y otras que son no funcionales, ¿sí? O sea, que no tienen una función conocida en este medio y que su concentración en plasma es mucho menor que en los tejidos en donde se expresan. Y dentro de las enzimas no funcionales vamos a encontrar enzimas que son de secreción, o sea que las vamos a encontrar en plasma circulando luego de la secreción en la glándula donde se produce, cuando viaja camino a su órgano blanco de acción, y enzimas que son del metabolismo intermedio que no tienen nada que hacer en plasma, o sea, no tienen ni una función de transporte ni una función real en el plasma, por lo tanto el aumento de esas enzimas del metabolismo intermedio dosadas en plasma da un indicio de un daño a nivel tisular. Entonces, hay determinadas actividades enzimáticas que si son detectadas en plasma, ¿sí?, están indicando algún proceso patológico que está dando lugar a daño en esos tejidos que están volcando estas enzimas a la sangre, y el dosarlas nos da, ¿sí?, la posibilidad de diagnóstico. Si recuerdan, al principio yo le hablé de las isoenzimas, ¿sí?, que eran enzimas que catalizaban la misma reacción química, pero que tenían diferente estructura primaria, regulación cinética, localización tisular. Entonces, todas esas características de las isoenzimas permiten utilizarlas para el estudio de ciertas aplicaciones, digamos, permite, digamos, a las isoenzimas utilizarse con aplicación clínica. Entonces, dosando las diferentes isoenzimas, podemos determinar cuál es el tejido procedente del daño y el nivel de daño celular que tiene ese tejido. Por ejemplo, la LDH, o la lactato deshidrogenasa, es una enzima que cataliza la oxidorreducción reversible entre el piruvato y el lactato, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos el metabolismo. Pero esta enzima tiene amplia distribución tisular, pero tiene, ¿sí?, una estructura cuaternaria formada por 4 cadenas polipeptídicas, o sea, 4 unidades monoméricas. Y dentro de los monómeros hay 2 tipos de monómeros, el monómero H y el monómero M. Y para formar esta cadena cuaternaria de 4 cadenas polipeptídicas hay 5 combinaciones posibles de monómeros, por lo tanto hay 5 isoenzimas de la LDH. ¿Está bien? Tenemos la LDH1, que tiene todos los monómeros H y es característica de miocardio eritrocito. La LDH2, que tiene un monómero M y 3 monómeros H, que es también de miocardio eritrocito. Y después tenemos la LDH3, que tiene 2 monómeros de cada uno, que está en cerebro y riñón. Y la LDH4, que tiene un monómero H, 3 monómeros M. Y la LDH5, que está toda formada por monómeros M. Características del hígado y el músculo esquelético. La subunidad H se adapta mejor a la producción de piruvato, por eso es más característica del músculo cardíaco, ya vamos a estudiar el porqué.
Y la subunidad M se adapta mejor a la producción de lactato y por eso es más específica de músculo esquelético. Cuando nosotros dosamos LDH en plasma, podemos utilizarla para determinar, ¿sí?, el progreso de un infarto de miocardio, como les voy a explicar en unas diapositivas más adelante. Otra isoenzima que es muy utilizada es la creatina fosfoquinasa, ¿sí? Esta enzima cataliza, digamos, la hidrólisis de un grupo fosfato de la molécula de creatina fosfato para dar lugar a la síntesis de ATP. ¿Está bien? Esta CPK tiene una estructura también multimérica, pero en este caso es un dímero, o sea que está compuesta por dos cadenas polipeptídicas. Y también tiene dos monómeros que se van a combinar entre sí. Un monómero es el B, característico del cerebro, y un monómero es el M, característico del músculo. Y hay tres combinaciones de estos monómeros que da lugar a tres isoenzimas diferentes, ¿sí? Y también el dosaje de la CPK se puede utilizar también para la progresión de un infarto de miocardio. Bueno, a partir de esta gráfica podemos analizar un poquito, ¿sí?, la progresión del infarto de miocardio a través del dosaje, ¿sí?, de distintas enzimas y analizando un poco los picos de aumento y disminución de las mismas. O sea, el daño tisular generado por un infarto de miocardio va a provocar la salida de enzimas desde el interior de la célula hacia la circulación. Y varios de estos indicadores enzimáticos que aumentan, ¿sí?, son la LDH, la creatinfosfoquinasa, que son los ejemplos de isoenzimas que les mencioné anteriormente, y también se dosa la mioglobina, porque la mioglobina es la proteína que almacena el oxígeno en las células musculares. Al inicio, en las primeras horas post-infarto, aumenta muy rápidamente la mioglobina. Pero el aumento de mioglobina en plasma no es un indicador de ruptura de células del tejido cardíaco porque no es tejido específica. O sea, la mioglobina la podemos encontrar tanto en miocardio como en músculo esquelético. Por lo tanto, sí, se analiza ese pico como un indicio de un infarto, pero luego se analizan el dosaje de las otras enzimas indicadoras y diagnósticas del infarto. La CPK es otra de las isoformas que se analiza tanto la concentración de CPK total como la de la isoforma MB, que es característica del miocardio. Esta enzima se dosa, ¿sí?, su aumento máximo lo alcanza entre 10, más o menos a las 10-12 horas post-infarto, ¿sí?, y se permanece elevada durante hasta 5 días posterior del infarto. ¿Está bien? La CPK total no es tejido específica tampoco, porque también está presente en músculo esquelético, por lo cual también puede indicar un traumatismo de este tipo de células, pero por eso se dosa, se contrarresta el dosaje con la isoforma característica del miocardio. Y después también aparece dosada la LDH, pero su pico máximo lo alcanza, ¿sí?, 2 días posteriores aproximadamente al momento de producción del daño tisular en el tejido cardíaco. Entonces, nosotros a partir de esta información del dosaje de las distintas isoformas en plasma, los picos de aumento y la durabilidad de ese pico, podemos hacer un diagnóstico acerca de la progresión del infarto de miocardio y la profundidad del daño tisular que se generó. Así que bueno, aquí hemos terminado, largo, pero bueno, espero que les haya sido útil. Y por supuesto, cualquier consulta que tengan lo pueden hacer a través del foro y en la clase que tengamos de resolución de la actividad de este tema. Les mando un saludo y nos encontramos en las clases virtuales.